El Judas es bien raza, el judicial. No, y él tiene otra novela en donde el investigador es un judicial y es el bueno. Y aquí el judicial que aparece es un bruto, sí, pero es bueno. Tiene familia, tiene hijos. Sí. Entonces, es algo que no se ve en la literatura policíaca mexicana, se ve muy poco, sí se ve. Joaquín de Roca Sazola tiene una trilogía, bueno, el tercer libro sale el año que entra, donde el personaje es un exjudicial, pero un buen exjudicial, y sigue un poco actuando judicial. Enrique Serna tiene un personaje, y Filiberto García de Complot Mongol era un policía, era un buen policía. Bueno, y sin embargo, eso que mencionabas del mal, que cuando es la chica fácil y por lo tanto le pasan cosas malas, este tipo de mal, lo que se desarrolla al final termina reivindicando. ¿Por qué? Pues se da cierta dignidad a esta persona que decía, pues que andan malos pasos, y termina, bueno, lean la novela, vean qué va a pasar, pero sí le da valor porque no son malas secas, blanco y negro. Por eso es tan conflictivo. Aquí dice que es una reflexión del mal. Por eso es lo que quería preguntarte, Rodrigo, que el crimen, tenemos en Detective Scar, hay un crimen, se investiga, se resuelve, pero en este caso, en lugar de problematizar el crimen, más bien el crimen es un pretexto para abrir al personaje con su vida, con su comprensión del mal. Es lo que te decía más o menos al principio de la novela, de la ciudad. La ciudad es un pretexto para hablar de los personajes. Yo creo que acá pasa exactamente lo mismo. O sea, la novela, el crimen, digamos que hay dos tipos de crimen, ¿no? En la gran clasificación, que es dos tipos de novelas, ¿no? De construcción de la trama de la novela. Las novelas que son sobre el crimen, que son las clásicas, las de enigma, la novela es cómo se va a resolver ese crimen, y lo que se hace a partir de los años 20 en Estados Unidos, que es cómo va a ser el crimen, la historia del crimen, ¿no? O sea, aquí va a haber muertos. Con Sherlock Holmes ya no había muertos, rara vez había muertos. Acá sí va a haber muertos. Y acá es un crimen raro, porque representa de una forma, como tú bien dices, del estilo del hardboiled, de los gringos. Sin embargo, se va desdibujando, vamos metiéndonos en el personaje, en las preocupaciones, en su vida. De hecho, si recuerdas, como son 300 páginas de la edición original, esta tiene un poco más. Yo creo que como a la mitad es que empieza a entrar un poquito más en el crimen, y las últimas 50 páginas es que se empieza realmente a resolver todo. Todo lo demás es hablar de su relación en la escuela, su relación con su familia, con su novia, Entonces es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final un pretexto para hablar de otra cosa. Sí, recordemos que también el asesinato puede ser considerado una de las bellas artes, y pues no solamente destazando un cuerpo vamos a hacer, sino que pues una desaparición, una ausencia nos puede escribir, puede ser el origen de toda una novela, una ausencia, y uno sé que tal vez no tiene nada que ver con nosotros, pero terminamos viéndonos a nosotros mismos como otro, en sí mismo como otro que tiene este lugar privilegiado a la ficción, la diferencia de estar platicando. No podemos ver eso aquí, tenemos unas 4 paredes, nos tapan y nos están escribiendo. ¿Para qué? Para que solamente estemos escuchando, pero no para desbordarnos, que nos rompa el llanto, que nos veamos ahí, veamos una prima, o tal vez una vecina que fue desaparecida, secuestrada, que eso es lo que va a pasar más o menos en la novela. Se van a dar cuenta que hay un fetiche por ahí en el criminal. Pero en fin, lo digo, quería, pues, simplemente había escuchado comentarios en internet, sobre todo en video, sobre esta novela, y dicen que anticipa la situación actual. Yo no sé si realmente anticipe, le da un tono propio a una situación, pero no sé qué piensas tú. Mira, lo que pasa es que eso es parte del facilismo crítico que hay, y yo no critico a nadie en particular, sino una actitud que muchos incluso tenemos. Yo no digo que yo haya caído más de una vez, que es, pues sí, pues ya que pasó, pues entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es, ¿no? Ya 20 años después vamos a hablar de lo que es. Entonces se atreven a decir que anticipa las muertes de Juárez, porque hay mujeres muertas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, pues entonces es que no sé ni cómo rebatirlo, porque no tiene sentido alguno, ¿no? O sea, es como decir que Busca el tiempo perdido, que no sé, son 3000 páginas, es una novela sobre Madalena, ¿no? Porque aparece una Madalena en un capítulo. Yo creo que eso es un facilismo, decir eso, decir que anticipa las muertes de Juárez, que anticipa... ¿Qué más escucha? Bueno, escucha muchas cosas, pero yo creo que eso no tiene ni de dónde, no tiene asidero. ¿Por qué? Porque
pues, o sea, es que no sé, de verdad que no sé ni cómo debatirlo, pero lo dicen mucho. Lo dicen mucho. Y hablan mucho, por ejemplo, de que representa al torreonense, al lagunero, voz de los injustos, voz, o sea, como que le empiezan a dotar de un carisma que no tiene, cuando lo que tiene son otras cosas, ¿no? Muy interesantes. Y también, o sea, no sé por qué en México hay como un afán de querer que la novela sea esto, ¿no? La novela es la novela y se acabó. Tú puedes percibirla como quieras y eso es válido, pero la novela es la novela. O sea, esto no es ni la voz de los laguneros, ni la fotografía del Torreón, ni nada. Esto es una novela que se acaba en la página 350 y todo lo que está dentro se puede criticar y se puede hablar de él, pero las suposiciones quedan ahí, y unas tan jaladas de los pelos como eso, pues yo creo que no tiene caso. Hay que tener cuidado, porque entonces, mira, yo me topo con artículos científicos publicados en revistas internacionales que dicen que Filiberto García, el personaje que cumplió Mongol, es un detective privado. Y en el primer libro, en la primera hoja, él dice que él no es un detective. O sea, y es parte de lo mismo, es parte del facilismo, ¿no? De que, bueno, yo leo esto, yo voy y lo escribo, ni me leo la novela, y luego escribo. Y como todos los detectives del norte son, bueno, a Paraldo lo acusan, lo han puesto en narconovela, ¿no? No se menciona la droga en ni un solo capítulo, en ni uno solo. Entonces, o sea, yo creo que es parte de la misma actitud. Sí, bueno, aparte también son declaraciones de que venden. Sí, pero que venden a medias, porque después la gente se siente estafada, ¿no? Dice, oye, tú me prometiste un narcoautor y llego aquí, pues no hay bala, bueno, bala sí hay, pero no hay droga, no hay... Es un algo incluso medio naif en muchas situaciones, un poco inocentón, sus personajes, pues, su forma de reaccionar. Me vendiste otra, ¿por qué no venderlo como lo que es? Algo rarísimo. De las, pues, puede ser, y digo puede ser porque no conozco todas las novelas, pero puede ser que sea la primera novela policíaca situada fuera del centro de México. Que realmente, bueno, que realmente la ciudad sea protagonista, pues, o sea, que tenga un valor, porque, es decir, todo esto sucedió en Tijuana, pues no es una novela sobre Tijuana, ¿no? O sea, realmente la ciudad tiene que impactar en la construcción de la ficción, ¿no? En la trama. Y esta puede ser, si no la primera, de las primeras, de los primeros escritores que no se fueron de su ciudad natal para ser escritores, de las primeras novelas policíacas, digamos, en forma, que se escribieron, que escribieron en México. Hay muchos antecedentes de los años 20, pero digamos que en los 90 hay un boom, y bueno, él es parte de ese boom. Entonces yo creo que hay que venderlo como lo que es, ¿no? Que también vende. Mira, no lo reeditaron hasta que se murió, y no es casualidad, o sea, es decir, es casualidad que lo hayan reeditado, porque yo llegué a él, porque yo lo estudiaba en doctorado. Yo estaba haciendo investigaciones sobre él y casualmente reeditaron la novela, es decir, pues es una casualidad, ¿no? Y hay que darle el valor en donde está, no en donde no está, porque si no... Sí, sobre todo retomar, pues, que más que mostraros una realidad, también es un homenaje a la lectura de este libro. Las mismas referencias, los mismos, digamos, guiños textuales de otros textos y otros ecos que están ahí también. Sí, eso es muy interesante y habla de muchos autores y habla de una forma muy desenfadada, de una forma muy poco enciclopédica. Él era muy enciclopédico en su persona, sin embargo aquí no te da esa actitud. Constantemente habla de algunos libros, películas, discos, que ya lo habíamos comentado, y eso le da mucho valor a la obra, por ejemplo. Eso tiene mucho valor, es como un compendio de la cultura que él vivió, que algunos vivimos parte de esa cultura, no toda, por la diferencia generacional, pero que la conocemos, y eso tiene mucho valor, creo yo. Sí, bastante. Bueno, pues esto es Otras caras del paraíso, está en Almadía. ¿En qué pasillo está? No me acuerdo en qué pasillo está, pero iban a traer las novelas aquí. Si no están aquí afuera, pues acérquense a Almadía. No me acuerdo ahorita qué cuesta, pero está un poco carillo, como 200 o algo. Sí, más o menos, sí. Un poquito, se me hace un poquito raro, pero yo creo que vale la pena leerlo, sí, sí. Porque es una rareza, y las rarezas pues a veces son coleccionables. Sí. Y no se van a arrepentir, es muy sí, entretenida. Yo creo que cuando empiezan a leerla no van a dejar de leerla. De verdad es raro que alguien que no la lea en un tirón. Y como dice Jonathan, es una auténtica rareza desde el principio hasta el final, en el mejor sentido de las palabras. O sea, es pura sorpresa, muy grata, porque es algo muy inusual, un texto de este tipo en la literatura mexicana, ¿no? Un ingeniero detective. Sí. Exacto. Ya empezamos por ahí. Entonces, bueno, búsquelo.
vale la pena. Realmente es un libro que me gustó mucho, se lee muy fácil, es rápido, es una escritura bien hecha, se lee fácil, no hay ninguna complicación y hasta les hacen el favor de cualquier referencia que no entiendan, pues tienen un listado grande al principio, entonces disfrútenla. Y pasamos, Rodrigo, a la otra reedición, y esta me interesa mucho porque ustedes participaron en esta.